noche. Quiero pedir al Señor que se haga presente en cada momento de este compartir, que al escuchar las palabras de los hermanos estemos nosotros atentos a escuchar la voz de Dios que también nos habla al corazón, que al acercarnos a su palabra en la Sagrada Escritura también estemos dóciles de corazón para ser capaces como de dejar anidar allí en nuestra vida lo que el Señor nos quiere decir. Pidámosle al Señor que Él siga pastoreando nuestra vida, que Él siga conduciéndonos y ante todo en un mundo en el cual estamos viviendo con tantas voces de negativismo, sea el Señor por medio de su Espíritu que nos regale siempre la esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en como un era en un principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, con estas intenciones, en compañía del Espíritu Santo, vamos a comenzar este encuentro de hoy, a meditar el Evangelio del próximo domingo, que está tomado de San Mateo, capítulo 13, del 24 al 43. San Mateo 13, del 24 al 43. Entonces, como es larguito, entonces ojalá tengamos todos nuestra Biblia ahí al ladito para seguirlo. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa es fermentada. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a las gentes y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús.
Señor Jesús. Y a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces eh, continuamos con San Mateo y tenemos otro evangelio de parábolas. Eh, Vamos a ver que cada uno, quien quiera, nos diga qué palabrita, qué versículo le llamó la atención o se le quedó en el corazón y por qué también, si quiere. No les dé pena del Padre. Bueno, la belleza de cómo nos habla de una manera tan sencilla a través de parábolas, que es tan fácil de entender. O sea, las dos parábolas muestran con claridad lo que él quiere expresarnos, lo que él quiere mostrarnos. O sea, nos lo lleva a un plano que es entendible. Me parece, pues, especial en este evangelio. Así es, total. A mí me gustó mucho donde dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. El que siembra semilla. Betty, continúa. Ahorita sigue Melida, yo creo que era la que estaba hablando. Sí, ya, ahí terminé. Ah, ok, bueno. Continúa, Meli. Listo. El siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Ujú. Muy bien. Perfecto. Entonces, Trinidad. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Me llamó la atención esa frase. Sí, total. Dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Total. Muy, muy interesante. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí el Evangelio nos presenta entonces tres parábolas que el Señor enseñaba a las gentes y inclusive nos da el Evangelio la explicación de una de ellas. Entonces, aprovechando para degustar y para sacarle, digamos, todo el sabor, pues vamos a ir paso a paso como en cada una de ellas. Pero me gustaría comenzar como por allá por la mitad del Evangelio en el capítulo, en el versículo 35, donde dice que de manera que se cumplía lo dicho por el profeta, hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces me parece muy interesante cómo lo que decía Connie, en historias tan sencillas, en estos relatos como tan cotidianos, tan simples, hay esa riqueza tan grande que es hablar de los secretos, que las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, muchas veces nos pasa también como lo vimos hace creo que 8 días, esa semillita que se queda en el camino, se queda como superficial y de pronto estas parábolas a veces las vemos también como un relato bonito, un relato como muy, muy cotidiano, y las dejamos ahí sin profundizar, sin sacarle, digamos, toda esa riqueza espiritual que tiene. Entonces, por eso me parece muy interesante esto que decía el profeta, que allí en estas parábolas están cosas ocultas desde la creación del mundo. Entonces, ¿cómo
el Señor a través de las parábolas nos está contando, dando secretos y dando enseñanzas que estaban ocultas y cómo tenemos que pedir el Espíritu Santo para que podamos tener esa sabiduría y ese discernimiento para saber lo que el Señor tiene para decirnos, ¿sí? Entonces, qué bonito sacar siempre de cada parábola, sacar siempre todas esas enseñanzas y pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos dé de corazón para llenarnos de ellas. Padre, ¿quieres mencionar? Bueno, estamos en el capítulo 13 del Evangelio de las que cuenta Jesús. Si ustedes quieren saber como cuáles serían esas mismísimas palabras de Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo enseñaba Jesús, cómo le hablaba a ellos a la gente, y entonces tendríamos que tratar y teníamos que traer precisamente todas las parábolas. Este es el método de enseñanza de Jesús, son las parábolas. La palabra parábola significa comparación. Eso es lo que significa la palabra parábola, comparación. Y es que y tiene una, podríamos decir, como una magia especial. ¿Por qué? Porque la parábola, Jesús nunca hace discursos acerca de cómo es Dios. Miren que nosotros somos muy particulares, nosotros muchas veces queremos que nos den un discurso de cómo es Dios y entre más elegante sea el discurso, entonces más nos gusta. Eso es, a mí me da mucha risa porque a veces encuentro unas abuelitas muy lindas que vienen a la misa o van a las misas y uno se pega pues como las empeliculadas en la predicación y uno habla en unos términos muy elegantes y al terminar la misa le dicen a uno las abuelitas, ay padre, qué predicación tan linda, yo no entendí nada, pero muy linda, ¿cierto? A veces nosotros a veces pensamos que nos tienen que hacer pues como una teoría de Dios muy particular y que eso es como lo que va a ganar. En cambio, Jesús no. Jesús no habla de teorías de Dios. Jesús comparte su experiencia personal con el Padre. Es que yo me imagino un Jesús diciendo, es que me queda muy difícil hablarles en cosas muy raras a ustedes de lo que yo he vivido en la intimidad de Dios. Y por eso entonces elige una forma que es muy bonita, que es la parábola, que se asemeja mucho a la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene el poder de envolver la conciencia, de cautivar corazones. Entonces, cuando uno va escuchando la parábola, yo creo que ustedes hicieron este ejercicio. Eso es una cosa innata en uno, inconsciente en uno. Uno se va metiendo en el cuento. Y entonces uno termina pensando, ay, yo seré la cizaña o yo seré la buena semilla. Ya usted se metió en el cuento, mire que ya se metió sin pensarlo y quedó ahí metido como protagonista de esa historia. O uno queda pensando, ay, ¿y será que yo soy una semillita de mostaza o no? ¿Y será que yo estoy haciendo crecer o no? Miren que con una comparación muy sencilla, uno se metió. Y esas, por eso se dice que las parábolas son las palabras del reino de Dios, porque hacen que el que escuche la palabra abra el corazón al Dios que reina y empiece ese reino de Dios a germinar. Ese es muy bonito como uno empezar a meterse en esta historia tan particular de la parábola, donde el Señor va envolviendo y va preparando el corazón y va sacudiendo la conciencia. Cuando uno escucha la parábola, uno no se puede quedar igual. Uno no queda igual, uno tiene que tomar partido por todo. Entonces, la parábola es para gustarla. Yo a veces he hecho un ejercicio muy bonito con los niños de la catequesis, que les cuento una parábola y les digo, ahora me la van a dibujar. Ustedes no se imaginan las interpretaciones que los niños, por ejemplo, y uno podría hacer eso. Y yo, bueno, voy a dibujar esta parábola.
Y en ese dibujo saldrían muchos aspectos de mi historia personal, de lo que estoy viviendo, incluso de mi relación con Dios, para dejar a ese Dios que haga germinar esa palabra en nosotros. Es muy bonito que sigue como lo que empezó diciendo desde el domingo pasado, todo aquello de la buena semilla. Y entonces en medio de todo esto el Señor sigue con ese tema del sembrar, de semilla, de cizaña, de buena semilla, sigue con el temita, de dele que dele, eso es dele que dele, 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 dele que dele. Y uno podría decir, primer detalle, la semilla nunca es mala, la semilla siempre es buena, es de la mejor calidad. Segundo detalle, es la preparación del terreno. ¿Y quién es el terreno? Somos nosotros. Nosotros somos el terreno. Entonces, este terreno que somos nosotros, a ver, ¿le va a dar más agua y más alimento a la cizaña o a la buena semilla? Ahí está una toma de decisión muy interesante que uno podría tener. Este terreno bueno que somos nosotros le va a permitir que ese granito chiquito de mostaza tenga buena raíz, saque una raíz fuerte para que los pájaros se puedan anidar a la sombra de ese árbol, ¿o no? O voy a hacer una tierra superficial y árida y seca. Entonces miren que son unas invitaciones muy especiales y muy bonitas como para dejar que esa palabra, que esa semilla que siempre es buena, siempre encuentre espacio en nosotros. Sí, qué importante lo que dice padre, porque uno inevitablemente se imagina ese cuento, porque pues para nosotros de pronto a veces puede ser más complicado porque uno no conoce tanto el trigo pues, o la cizaña, pero al menos sí conoce la, cómo se planta, pues que una semilla, que tiene que ir terreno. Todos o muchos hemos hecho alguna vez una masa de harina con levadura, entonces uno esa cotidianidad no es ajena a nuestra vida. Entonces, por eso es muy bonito como el Señor, cosas tan grandes, secretos tan grandes, y eso nos habla también como de la simplicidad de Dios, que Dios no, para nosotros no se muestra ajeno, no se muestra extraño, sino que por el contrario se muestra en las cosas más cotidianas y más simples de nuestra vida. Y nosotros a veces somos los que lo alejamos, los que lo ponemos por allá en otro lado y somos nosotros los que finalmente decimos que es un Dios lejano. Y aquí el Señor nos dice que no, que el reino de los cielos, que es el mismo Dios, está en nuestra cotidianidad, está en nuestra vida. Ya me están por aquí llamando en la otra plataforma para continuar en la reunión. Yo los bendigo, que el Señor los bendiga en el Padre, el Espíritu Santo, amén. Un saludo especial, los tengo presentes y vamos a ver si de pronto me puedo estar reunidos ahorita, me les conecto otro ratico y si no, también me perdona. Listo. Permiso. Listo, padre. Gracias, Muchas padre. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias por la Muy compañía. cortico, pero fue que tremendo Sustancioso. lo que nos dijo. Sustancioso. Reunión, chao. Y eso es con los Chao. jefes. Qué miedo. Chao. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego, padre. Buenas noches, padre. Bueno, listo. Quedamos nosotros. Ahí el padre nos acompañó un ratico. Qué bueno. Pero entonces continuemos. Ahora sí, sin pena, Patrick, pues hablar. Sí. No. Bueno, No, entonces, es que no, el padre continuemos. intimida. No, es como, don Luis, ¿cómo le fue? ¿Ya llegó Luis? Don Luis, ¿cómo le fue? ¿No se escucha? Sí, yo sí te escucho. De pronto don Luis no nos escucha. Sí, sí se escucha, pero don Luis no nos escucha. De pronto, don Luis, no. Bueno, buenas noches. Quedé Hola, listo, Luis. que no tengo Don nada. Luis, ¿cómo le fue?
No tengo nada, no tengo ni hígado, ni corazón, ni riñones, ni intestino, ni nada. Entonces que me voy a morir completamente aliviado. Gracias a Pero Dios. tiene, pero Completico. tiene tapabocas. No, me hicieron electrocardiograma y todo, y me dijeron que no había nada, que no me... Ay, Yo, bueno, gracias a Dios. no, es Gloria a que Dios. ese amigo que yo tengo es indiscutible, eso no hay, ahí no hay nada que... Amén. Ay, qué belleza, Sí Dios lo es. Ay, bendiga. bueno, gracias a Dios. Qué bueno que entonces nos pueda acompañar. No se demoró casi nada y entró justo cuando el Padre salió. Ahí no nos deja el Señor desamparados. Ay, Sí, sí, qué lindo. sí. Bueno, entonces ya leímos el Evangelio. Don Luis, yo creo que ya lo conoce también. Es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del granito de mostaza, la parábola de la levadura y la harina. Entonces, continuemos, vamos a retomar. Vamos a entonces ya hablamos como de las parábolas, la importancia de la parábola, qué secreto, qué grandeza hay allí, y vamos a empezar a desmenuzar cada una de las parábolas para sacar como el mayor provecho. Entonces, la primera, a mí lo que más me llama la atención, yo no estoy investigando y yo no conocía, ¿se acuerdan la imagen que les envié ahí al grupo de WhatsApp? Donde en un lado estaba el trigo y en otro lado estaba la cizaña. Si se dieron cuenta, son muy parecidas las dos ramas. Tienen como el mismo contexto, la misma forma de dar fruto, son muy parecidas. Entonces aquí cobra más relevancia esta parábola y porque el Señor dice que dejarlos crecer juntos. Entonces, ¿cuándo se diferencia que la cizaña es cizaña y el trigo es trigo? Se diferencia cuando es la hora de la cosecha, porque en la hora de la cosecha el trigo da un fruto blanco y se pone dorado, mientras que la cizaña da un fruto negro y se pone más oscura la rama. Entonces ahí es donde se da cuenta cuál finalmente es cizaña y cuál es trigo, porque durante va creciendo y durante el tiempo pues de germinación, ambos son muy parecidos. Entonces ya vamos a mirar la importancia que tiene esto. Dice, cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Es decir, cuando los ayudantes pues, y los servidores se dieron cuenta de que había cizaña, únicamente cuando empezó a dar trigo, cuando empezó a crecer, cuando empezó a reverdecer. Entonces, ¿dónde se formaron esas raíces? ¿Cuándo se formaron esas raíces? Cuando aún todavía estaba adentro la semilla. ¿A qué nos llama el Señor acá? A identificar qué semilla estoy cultivando, qué semilla estamos cultivando. Porque solamente nos daremos cuenta, y esto es lo más importante de digamos, primera parábola, solamente nos damos cuenta cuando seamos trigo cizaña, es cuando demos fruto. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por eso es muy importante saber a qué le estamos echando abono, cultivando. Si en nuestro corazón estamos cultivando envidias, resentimientos, rencores, miedos, angustias, pues finalmente en algún momento eso va a brotar y eso va a dar un fruto. Entonces, los frutos van a ser esas acciones que no están de acuerdo al reino de Dios. Entonces, es muy importante que entender que la semilla, la buena semilla y la mala semilla están juntas. ¿Cuál crece más? A la que le echemos tierra, abono y agua. Entonces, es muy importante identificar nosotros a cuál semilla estamos abonando. Pedirle mucho al Espíritu Santo
que la semilla buena que hay en nuestro corazón sea mucho más fuerte y logre germinar y que no la ahogue la semilla mala, que no le robe esos nutrientes que hablábamos la vez pasada. Entonces, es muy importante. Otra cosa dentro de lo que leí es la diferencia del fruto. El fruto del trigo, pues da la harina, ¿sí? Que con la que se puede producir pan, es dulce, es un cereal que es comestible, mientras que el fruto de la cizaña es tóxico. Entonces, ahí vemos la diferencia en los frutos. El fruto de la buena semilla es alimento para otros, mientras que el fruto de la mala semilla es veneno para otros o para uno mismo también, para uno mismo. Entonces, es muy importante que entender un poco más como ese contexto de lo que habla el Señor del trigo y la cizaña, para poder entender qué fruto queremos dar nosotros finalmente, porque del fruto depende si vamos al fuego o si vamos a las bodegas. Del fruto depende a dónde el Señor nos va a mandar, si allí al rechinar de dientes o allí a brillar como soles, como decía al final en la explicación. ¿Sí? Entonces, busco siempre sembrar esa semilla con buenas obras, pensamientos y palabras, empezando por mi familia. Betty, qué importante lo que dices aquí. Entonces, ¿cómo, cómo estamos cultivando esa semilla? ¿Cómo estamos abonando esa semilla? ¿Qué estamos haciendo para que esa semilla germine? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que la semilla buena, si lo relacionamos con otras parábolas, ¿quién es el que abona la semilla y quién es el que cuida de esa rama? Es el Señor. El Señor es el que prepara la semilla, es el que abona, el que poda esa rama, esos arbustos. Entonces, lo que tenemos que dejar es que dejarle al Señor que nos abone, permitir, no interferir con su mano, no interferir con su mano, pero sí está en nosotros abonarle a la mala semilla. Entonces está en nosotros el decirle al Señor, no me toque, no haga conmigo lo que usted quiera, porque usted no sabe, no haga, no me quite estas cosas, que con estas cosas yo me siento bien. Entonces ahí soy yo el que no permite al Señor cultivar esa semilla. Y en esa acción que yo hago en libertad, porque eso lo hago en libertad, es muy importante eso, finalmente la semilla buena, pues no va a crecer como Dios quiere. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Yo pienso en algo, Jorge, Sí. y a veces ve uno esto en familias, ¿no? Que se siembra con igual amor, ¿cierto? Y se espera que todos sean trigo, y a veces uno se vuelve cizaña y otro se vuelve trigo. Si se ha hecho todo con el mismo amor, se ha cultivado, se ha abonado igual, entonces a veces uno pregunta como, ¿por qué? Y es muy importante lo que dices, porque ahí es donde está la libertad que nos da el Señor, el libre albedrío. El Señor dice, Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos, es decir, en el Señor no está que uno sea trigo y que otro sea cizaña, está en la persona, porque el Señor da las mismas bendiciones para todos, o quiere las mismas bendiciones y gracias para todos, pero está
en cada persona, en su decisión personal y libre, aceptar o no la mano de Dios en nuestras vidas. Hablemos algo de la cizaña. La cizaña es algo que uno no lo ve muy a su tiempo. Una persona buena está con amigos y entonces dice, bueno, muchachos o señores o lo que sea, me voy para la casa porque allá están mi esposa y mis hijos. Que va, hombre, que te vas a ir para donde la fiera y esos hijos, no, te vas a dejar dominar por los hijos. Ahí hay cizaña. Eso es cizaña que le están metiendo a la vida de uno. Yo tenía una persona a la cual pues le ayudé y alguna vez me decía, Luis, ven y tomémonos unos tragos. Y le digo, no, pero mira, eso no es conveniente, además yo no estoy para eso, pues uno se toma los traguitos por ahí, pero en una reunión en la casa o alguna cosa, pero no, un pecadito no vale la pena, eso es cizaña, un pecadito no vale la pena. Ve, hombre, yo le debo tanta plata a fulano de tal y no tengo con qué pagarle, pero si me consigo uno, no, qué cuentos, no pagues, eso no. Ve, en mi casa estoy necesitando tal cosa, pues si podés robártela o eso es cizaña. Cizaña es cariarlo y buscarle a uno el hacer el mal sin uno buscando uno la mejoría en las cosas. Esa es la cizaña, esa es la mala hierba. Exacto, y es muy importante lo que dices porque tenemos que entender los enemigos del alma. Los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Y esos son finalmente los que están alimentando esa mala semilla, Entonces, ahí es donde viene la importancia de todo lo que la iglesia nos ha dicho para combatir estos enemigos, que son los sacramentos, que es las obras de caridad, que son los sacrificios, ayunos, la oración. Entonces, con eso combatimos a este abono para la mala semilla y por el contrario le permitimos al buen jardinero que nos empiece a abonar. Entonces, está en nosotros, en nosotros está la inclinación al mal. Eso está sí o sí en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra voluntad está eso. Entonces, lo decía San Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que debería hacer? Esa es la gran dificultad que tenemos nosotros, porque por la caída de Adán, toda la humanidad se corrompió y ahí nosotros tenemos esa herida y por tener esa herida nos inclinamos también al mal. Entonces, ahí es donde la mala cizaña, la mala semilla, da frutos. La mala semilla da frutos cuando le permitimos a nuestra carne o cuando permitimos al mundo o sabemos o nos dejamos influenciar por el enemigo. Ahí es donde fácilmente podemos caer. Por eso es tan importante empezar a darle más relevancia a nuestra alma, a nuestra vida interior y espiritual, para que sea mucho más fuerte que todo lo externo, que es la carne, el mundo y el demonio. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a hacer todo ese camino para entender que hay dos semillas en nosotros. Nosotros, otra parte muy importante, les cuento una pequeña experiencia con mi niña. Yo creo que todos, no sé, los que tienen hijos, les tocó hacer el experimento del frijolito y el algodón en un vasito. Entonces, a Juli pusieron en la tarea, un granito de frijol, lo ponen en el algodón y le echan agüita y esperan que germine. Nosotros hicimos eso y lo pusimos por allá como en un rinconcito al lado de la cocina.
le daba luz, pero estaba como muy escondidito. Y pasaba una semana, no reventó ese granito de frijol, pasaron 2 semanas, yo creo que pasó casi un mes, y ese granito de frijol no reventó. Por alguna razón nos dio por ponerlo en el balcón, y a los 2 días reventó. Entonces, pues me pareció como tan bonito esa experiencia, y ver cómo esa semilla no había muerto. Esa semilla estaba todavía ahí esperando el momento preciso, esperando como las condiciones más adecuadas para germinar. Y eso es lo que me parece más bonito de este evangelio, y es la paciencia y misericordia que tiene Dios con nosotros. Por eso el Señor, los sirvientes dice, pues arranquémosla, y para que no le quite. Y el Señor dice, no vaya a ser que arrancando la semilla mala se venga también la buena. Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros perseverantes para dar el fruto que Dios quiere, y tampoco juzgar a otros, porque no sabemos el Señor cuándo o esa persona cuándo le va a permitir al Señor que haga su obra en ella. Entonces, muchas veces nosotros somos los primeros que juzgamos a una persona por los actos que hace, por condiciones. Entonces ya lo condenamos, ya sabemos, ¿no? Esa persona se merece lo peor, no sé, y no somos nosotros quien conoce la vida de esa persona, ni su pasado, ni su futuro. Hay una frase muy bonita que dice que todo santo tuvo su pasado, y todo pecador tiene su futuro. Entonces, ahí nosotros no somos nadie para juzgar. Hay que esperar en el Señor. El Señor es el que tiene todos los tiempos. Orar por todas las personas, por todos nosotros, es que todos también, como dice San Pablo, yo no me puedo descuidar porque no vaya a ser que le enseñe a ustedes y me pierda yo. Eso dice San Pablo. Y él, que era un apóstol tan dedicado, tan laborioso, él sabía que no tenía la salvación ganada, porque él tenía que luchar hasta el final. Así tenemos que ser nosotros, que porque hacemos ciertas cosas, que estamos en un grupo, entonces ya a veces nos creemos que estamos con el Señor y todos los demás no. Muchas veces caemos en juzgar. Entonces es muy importante también entender el momento de cada persona, el momento de germinar y dar los frutos, solo lo conoce el Señor. Entonces es muy importante también esa parte. Desterrar de nuestros pensamientos la cizaña de pensamientos malos y la maledicencia de nuestras palabras, para que siempre venza el bien por encima del mal en nuestras vidas. Eso, así es. En nosotros está eso, pero hay que entenderlo. Cuando nosotros nos confiamos en nuestras fuerzas, ahí es donde la mala semilla empieza a dar fruto, porque nosotros somos débiles, eso lo tenemos que tener interiorizado completamente. Nosotros somos débiles y en cualquier momento caemos, por una razón u otra. Y no nos podemos confiar en que ya hemos desterrado, ya hemos trabajado, no. Siempre tenemos que estar alertas, estar velando, porque el enemigo ataca cuando menos lo esperamos. Cuando más confiados estamos, ahí el enemigo es donde ataca. Entonces, muy importante perseverar siempre en todo esto, en los sacramentos, en la oración, en las obras de caridad, en la penitencia. Entonces, muy importante esto. Ahora, la otra parábola, la del grano de mostaza, también habla de la sencillez, de la palabra de Dios. La semilla, la buena semilla, que es tan pequeñita, y qué frutos puede llegar a dar
o qué tan grande se puede convertir cuando encuentra buen terreno, cuando echa raíces, ¿sí? Que se puede convertir en un arbusto, hasta un árbol, donde anida, donde pueden venir a anidar los pájaros, como dice la parábola. Entonces, aquí es donde debemos entender la importancia de cultivar la semilla, porque nosotros no sabemos las implicaciones que tengan esa semilla en nuestro corazón o en el de otros. No sabemos los frutos que pueden llegar a dar. Una palabra nuestra hacia otra persona acerca del reino de Dios o acerca de un acto de bondad o una obra de caridad, nosotros no sabemos la implicación que tiene. Puede ser que ese sea la salvación para esa alma. Eso nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso la importancia de no, digamos, como dar por hecho que nos la sabemos o decir como que, ay, no, esa parábola ya me la sé, esa lectura ya me la conozco, porque no sabemos qué puede hacer en nosotros en algún momento. Entonces, en algún momento se nos queda esa lectura, esa palabra o esa meditación del Evangelio, y va haciendo esas raíces en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en algún momento, sin nosotros saberlo, empieza a dar fruto. Entonces es muy importante entender cómo esa pequeña semilla del reino de Dios se puede convertir en algo tan grande. Miremos a estos grandes santos que dejaron germinar esa semilla y hicieron obras tan maravillosas, tan grandes, y eso solo las obras de aquellos santos que fueron visibles, Madre Teresa, Padre Pío, tantos fundadores de órdenes, ¿sí? Pero nosotros no sabemos la obra tan grande de aquellos santos ocultos, aquellos santos que solo se dedicaron a la oración, aquellos santos que con su oración hicieron mucho más que, que estos santos que hicieron obras visibles. Entonces es muy importante también no desprestigiar o dar como pequeña cualquier palabra, cualquier enseñanza, ¿sí? ¿Alguien quiere mencionar algo de esta parábola? Referente a lo que estabas diciendo, es que no podemos estar juzgando porque, bueno, eso es como un llamado para todos los seres humanos, porque uno a veces está juzgando y esa persona puede ser más santa que uno y esa puede ser un santo de verdad. Y eso es pecado. Entonces, lo que decía ahorita don Luis Eduardo, todas esas cosas del mundo, o sea, el mundo no puede, no nos podemos dejar seducir por todo lo pecaminoso, como lo que él decía ahorita, que venga, vamos a tomarnos allí unos taquitos, lo que sea, así es como no dejarnos lavar el cerebro, porque uno nos está loco. Por eso es donde viene Dios, con sus, que nos dice, bienaventurados cuando los persigan por estar conmigo, porque siempre ya uno dice, no, ya estoy en el camino de Dios, tal cosa, entonces a uno empiezan como a atacar, como a criticar, a juzgar. Bueno, no sé. Sí, miremos con lo que dices que hay una cosa que es muy regular. Esto ya lo dije yo en alguna ocasión anterior. Regularmente nosotros la respuesta que tenemos cuando cometemos algún pecado, cuando nos pasa algo es que este me hizo pecar. No es este. Yo pequé, pero no fue que el otro me hizo. Yo tomé esa decisión y me dejé llevar por la ira, por la vulgaridad, por el enfrentamiento, por la grosería, por el acusamiento. Eso fue lo que pasó en el paraíso. ¿Por qué andas desnudo? Es que la mujer.
Ve, mujer, ¿por qué hiciste eso con él? Ah, es que la serpiente. Entonces siempre está, nunca, fíjense y verá, y analicemos eso dentro de nosotros. Regularmente, cuando hay alguna situación o algún problema, yo no tengo la culpa, la tienes el otro. Regularmente, en la mayoría, o no, es que siempre, muy pocas veces uno reconoce, ve, por mí fue que aquel se entristeció, ve, por culpa mía fue que aquel cometió ese error. No, es que él cometió ese error, es que él me hizo cometer el error, me hizo, no. Eso es lo que pasa, sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Sí, entonces como yo digo que el pecado rompe la relación con los demás, con nosotros mismos y con la creación. Así es. Exacto. Entonces, qué tan importante entender que está en nosotros esa decisión. Hay que entender, es que miren, hasta el mismo Cristo nos lo dice en el Padre Nuestro. Él dice, no nos dejes caer en tentación. Él hubiera dicho, no nos des la tentación, no, o no permitas que llegue a nosotros la tentación, no. La tentación va a estar siempre. La tentación es algo que en todos los ámbitos de nuestra vida va a estar. Está en nosotros, de la mano de Cristo, de la mano del Espíritu Santo, no permitir que esa tentación entre a nuestro corazón y empiece a dañar nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Cuando le permitimos entrar, ahí ya es mucho más difícil no caer. Cuando desde un primer momento le decimos no, pues nos evitamos. ¿Por qué? Porque es que somos débiles. Es que cuando la tentación entra en nosotros, nuestra misma carne nos va a empujar. Don Luis. Mira, hay una cosa muy linda que yo leí en el oficio que nos toca hacer a nosotros en esta semana, que dice, el Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. Con eso lo dice todo. El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales. El pensamiento de uno está siempre. Eso es lo que tiene que hacer uno, combatir esos pensamientos tontos. Porque una persona no puede creer que no va a tener pensamientos. Los malos pensamientos y las dudas no las puede evitar nadie, absolutamente nadie. Y eso no es pecado. Eso no es pecado. Lo que es pecado es dejarse vencer o por el pensamiento o una duda, quedarse con ella y no averiguarla, pero no averiguarla en una fuente adecuada. Exacto. Aquí Bueno, yo Isa escribió. Sí, hola. Aló. Aló. Hola, te escuchamos. Sonia, pero tiene que... Don Luis Eduardo. Sí. Patricia. Don Luis Eduardo. Hola, Patricia. O sea, lo que decía que el que se justifica con sus errores siempre se cree que tiene la razón. Eso es el soberbio, ¿no? Sí, eso es. Sí. Es el soberbio. Entonces es como decir, la concupiscencia, que es la inclinación a lo desordenado, como el placer, al poder, al tener, a la lujuria, al tener, a la avaricia. Y otra cosa que quería decir, si estamos hablando de las tentaciones, si el mismo demonio tentaba al Señor. Exactamente. El Señor fue tentado. Nos preocupamos mucho. Es que yo tengo malas tentaciones. ¿Qué pecado? No, tenga malas tentaciones, domínelas. Eso es lo que nos da el Señor. Ahí está uno de los dones del Espíritu Santo, la fortaleza, el temor de Dios. Ahí hay varios dones del Espíritu Santo, la fortaleza, el temor de Dios, es el control de sí. Sí, es muy importante a ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros
a veces nos creemos fuertes y a veces creemos que somos capaces con la tentación. Hay que dar por hecho que no somos capaces con la tentación. Por eso aquí lo que escribió Isa, con la tentación no se conversa. Lo decía el Papa Francisco, no recuerdo, hace poco, no se conversa con la tentación, no se conversa con el diablo. Es que no le debemos dejar cabida. Si nosotros le cerramos la puerta al diablo, pero por allá le dejamos una pequeña ventanita, por ahí se nos mete, por ahí se nos mete. Entonces, y vea, acuérdese, no recuerdo en qué parte del Evangelio o la palabra lo dice, cuando dice, tengan mucho cuidado que cuando se expulsa un demonio, después viene y encuentra la casa vacía y viene con 7 más. Entonces, nosotros no podemos darle cabida al demonio, no podemos conversar. No, pero es que yo converso con ellos, pero no, yo no digo nada, yo solamente estoy ahí, yo no aporto, ahí ya estoy conversando. No, es que yo voy a este sitio, pero me quedo lejitos, o no, o yo visito estas páginas, no sé, pero yo no hago nada. Eso es conversar, eso es conversar. Cuando le doy permiso a mi mente, lo que decía don Luis, a mi mente para empezar a juzgar, ay no, pero yo creo que esta persona sí está de tal otra y yo la vi con tal, empiezo a maquinar y empiezo a hacer cosas. Entonces, ahí sutilmente, y es que el diablo es astuto, sabe por dónde, si fue astuto para saber cómo tentar al Señor. El diablo sabía que tenía hambre, entonces, ¿con qué lo tentó? Pues haga comida, haga esta piedra un pan. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Entonces, incluso mucho mejor que nosotros, incluso mucho mejor que nosotros. Entonces, por eso de entrada, no conversar con la tentación, cerrarle completamente las puertas. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que decía ahorita, expulsar esos pensamientos, tratar de alejarnos de todas esas situaciones, de la ociosidad, de tantas cosas, de la ligereza de palabra, que también cometemos tantos pecados con la palabra. Entonces, no permitir esas situaciones. El Magnificat y el Padre Nuestro son un apoyo verdadero para alejar los malos pensamientos. Por eso es tan importante el ejercicio de las jaculatorias. Por eso aquí viene un tema de la piedad popular que es muy válido, lo hablábamos la vez pasada, que las jaculatorias, el rosario, el Magnificat a las horas, a las 6, 12 y 6 de la tarde, la coronilla de la misericordia, cuando se puede, cuando no estamos ocupados. Ya, yo les cuento una experiencia pues que vi. Estaba viendo un video de un padre muy estudioso de todo lo de Garabandal, y estaba dando una transmisión, entonces iba a empezar la transmisión. Y el padre tenía sus libros y estaba empezando y tenía sus camarógrafos, tenía como varias cámaras para diferentes medios de comunicación o redes sociales, no sé. Y empezó a hablar, empezó con una oración, cuando uno de sus camarógrafos, sus ayudantes, le dijo, se cayó esta. Y entonces dijo, se cayó, listo. Se volvió a sus libros y empezó a rezar un Ave María, Dios te salve María, en silencio, como haciendo pues como su oración. Y me pareció tan bonito como que en vez de, pues primero de renegar, ¿cómo así? Bueno, lo primero no, tuvo paciencia, esperó. Y no solo eso, sino que se
escudó, se empezó a escudar en oraciones, en rezos. Así es. Y esto es muy bonito porque es que cuando nosotros estamos libres, cuando nuestro pensamiento está libre, empieza a volar por todas partes. Y ahí es donde empiezan los juzgamientos, empiezan las preocupaciones también, las angustias. Entonces, qué tan bonito hacer estas prácticas. Miren que la piedad popular, la religiosidad popular, sí hace su efecto. Hay jaculatorias muy hermosas. Si a ustedes en la palabra o en el Evangelio del día se les queda una frase, repítanlo todo el día. Los leprosos, cuando llamaron a Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. A mí en algún momento se me quedó esa frase, repetirla todo el día. Esa frase, si se nos quedó, va haciendo como todo su proceso. Nosotros no lo vamos a conocer completamente, pero es muy bonito tener estas prácticas para evitar que darle cabida al enemigo, ¿sí? Para evitar que nuestros oídos se inclinen al enemigo, al mundo, o que nuestra carne se incline. Entonces, qué bonita esa práctica de ejaculatorias o de oraciones, que todo el día estemos en función del Señor, hasta en nuestro trabajo. Si en nuestro trabajo estamos haciendo una acción que no exige mucho esfuerzo, podemos poner una canción católica, pues cosas que enriquezcan. Entonces, muy bonito, digamos, esa parte también. Y por último tenemos entonces la parábola de la harina y la levadura, que también ilustra cómo esa levadura, que es pequeña, impregna toda la masa y la hace crecer, la hace crecer. Entonces, no sé si todos conozcamos, yo creo que sí, pero igual repitámoslo. ¿Cómo es ese proceso? Pues como la harina está virgen, por así decirlo, y para que el pan sea más sabroso, para que tenga las características de ese pan, entonces se le echa un poco de levadura, se amasa para que se reparta, y esa levadura empieza a tener una reacción con la harina, empieza a tener una reacción y empieza a impregnar toda la masa y empieza a hacerla crecer, Entonces, ahí hay dos elementos importantes. Toda levadura en algún momento va a impregnar toda la masa. ¿Se acuerdan en algún momento cuando Jesús le decía a sus discípulos, no, 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 no se dejen llevar por la levadura de los fariseos, o algo así decía, no recuerdo? Pero era más o menos así, que hay levadura que hace mal y hay levadura que hace bien. Es decir, toda levadura, aquí lo que nos está diciendo el Señor es que toda levadura en algún momento va a impregnar toda la masa. ¿A qué se refiere en nuestra vida? Que a lo que nosotros le prestemos atención se va a reflejar en algún momento en todas nuestras realidades, en toda nuestra vida, en nuestro aspecto familiar, en nuestro aspecto de trabajo, en nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué levadura le vamos a echar a la harina? ¿Qué levadura vamos a comprar o a permitir que entre en nosotros? Porque sí o sí va a impregnar toda nuestra vida, sí o sí va a impregnar todos nuestros aspectos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir la buena levadura, no la de los fariseos. Entonces, la de los fariseos, un ejemplo muy claro, San Pablo. San Pablo, Saulo creció
con estos fariseos y lo que estaba haciendo, pero cuando estaba persiguiendo a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo algo bien. Él pensaba que tenía, que estaba defendiendo a Dios. Los perseguía y él, para su ser, estaba haciendo algo bueno. Pero aquí llega Cristo, lo tumba del caballo y le dice que le está persiguiendo. Y allí empieza un proceso de conversión. Entonces ya se convierte en Pablo. Entonces, la levadura que nosotros permitimos que entre es tarde que temprano la que nos va a impregnar. Entonces, si nosotros lo vemos muy claramente, si nosotros nos llenamos en todo momento de las noticias y de esto y lo otro, nos va a empezar a afectar pues psicológicamente y nos vamos a preocupar y nos vamos a angustiar, ¿sí? Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a ver esa esperanza, vamos a ver esa, esa palabra viva en nosotros. Entonces, qué importante entender que la levadura que permitamos que entre va a impregnar todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, si nosotros le permitimos al Señor que nos impregne con su levadura, pues vamos a ver al Señor reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a ver la obra del Señor a través de nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, en nuestra vida de ciudadano, de cristiano, católico, ¿sí? Y finalmente nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer. ¿Qué queremos que crezca en nosotros? ¿Qué queremos que crezca? Finalmente, lo mismo, ¿qué frutos queremos dar? Queremos que el pan sea amargo para otros, que cuando se acerquen a nosotros encuentren amargura, encuentren acidez, encuentren un sabor que no les dejamos, un buen sabor. Recuerden, cuando nosotros estamos en el, en el mundo, es como que todas las personas nos están saboreando, es decir, están probando de nosotros, están probando de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué les damos a probar a las demás personas, a nuestros hermanos? Si nosotros entendemos que lo que decía el Señor, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿Qué queremos llenar en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Alguien quiere mencionar algo con respecto a esto? Sonia, qué bueno que llegaste, no te había visto. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? No quiero intervenir porque ya van muy avanzado dentro de la reflexión. Estoy escuchando con mucha atención. Me da 5 minutos antes de terminar para contarles qué nos pasó el padre Diego Bedoya en la SER, en la reunión de las juntas que acabamos de terminar. Listo, perfecto. Yo creo que entonces, bueno, ¿alguien más quiere mencionar algo? Qué interesante sería pues uno saber qué proyecta, porque a veces uno cree o quiere, ¿no? Uno quiere hacer algo, mostrar o ofrecer algo a otras personas, pero a veces, bueno, esa levadura no es la que la gente a veces malinterpreta, entonces es como rico saber que como uno, si lo que uno siente que está haciendo de esa misma manera, lo está recibiendo la otra persona. Sería de verdad bien bonito saber qué proyectas, qué levadura tienes tú que ayude a otros. Quería comentar eso. Claro, Doña Connie, lo que dice. Sí, hola. Elvia quiere comentar algo. Ella.
qué importante lo que dices, Connie, porque allí para nosotros sí, es difícil a veces como saber si estamos dando fruto. Pues ahí no lo sabemos, ¿sí? O qué fruto estamos dando. Ahí es muy importante practicar lo que decía ahorita Patri, y era mm, la humildad y el orgullo. Muchas veces nos pasa como San Pablo, creemos que estamos haciendo cosas bien, creemos que estamos haciendo cosas como correctas, pero finalmente estamos haciendo cosas que no hacen crecer, que no ayudan a otros, antes de pronto eh, apagan a otros. Entonces ahí es muy importante practicar mucho la humildad, saber que nosotros no somos los que finalmente mm, eh, de nosotros no depende el, el que se coseche. Es decir, nosotros tenemos que ser como la otra parábola de Jesús que dice que aquel siervo que hizo lo que debía hacer se debe llamar siervo inútil. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que tenemos que hacer, es hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, eh, vamos a tener la tranquilidad de que Dios va a cosechar donde hayamos sembrado, donde hayamos sembrado, o donde se haya sembrado en algún momento. Entonces, allí no somos nosotros quienes cosechan. Luis. La cita que estás diciendo es, yo soy el siervo inútil que apenas hace lo que tenía que hacer. Es muy interesante porque, a ver, ¿cuál es la levadura mala? Es, por ejemplo, yo decir, ay, yo le voy a dar a aquella persona, pero yo estar enterando a todo el mundo, no vea, hice una obra de caridad y le di a aquel, o de pronto hacer uno, dar. A mí me choca mucho el término que llamamos la limosna en la iglesia. Inclusive la palabra de Dios lo dice, la limosna, pero a mí personalmente pues no critico ni voy a hacer nada. A mí no me gusta ese término. Pero entonces alguien echa como para que lo vean, como sacar el rollo y echar en el depósito cuando están pidiendo y entonces mostrar que sí dio o darle a una persona y contar mucho como hizo cierto personaje, pero no es debido mencionar que regalaba y regalaba y regalaba, cuando se da sin sentimientos, cuando se da por dar, cuando se da de lo que le sobra a uno, cuando se le da de lo que uno no necesita, de lo que ya tiene para votar, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido de dar es cuando le duele a uno y hacer, aquella persona está necesitando, voy a darle, voy a ver cómo le ayudo, pero muy en silencio. Y que sea esto, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hizo. Ese es el sentido de la levadura, de aquello que podemos evitar comunicar, de esos pensamientos que debemos dejarnos llevar. Exacto, sí, y lo que dice Luis es muy interesante. Miren cómo todas estas parábolas, si ustedes lo piensan, hay algo en común, hay dos cosas en común, y es un tiempo de espera. Es decir, hay una siembra y se espera hasta que germine o que hasta que dé fruto para la cosecha. Hay una semilla pequeña que se espera que crezca y sea arbusto para que anide los pájaros. Y hay una levadura que se echa en la harina y hay que esperar un tiempo para que impregne y crezca. Es decir, la espera. Entonces, aquí es donde el Señor nos está hablando de la paciencia y misericordia que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no conocemos. Dios sí sabe el tiempo, nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso, para nosotros es tan importante nunca bajar la guardia. Y lo otro es que todas estas acciones, todo esto, se desarrolla, como dice Luis, en, en, como en silencio o en calma. Entonces, si vemos la bulla del mundo,
la bulla del mundo, a diferencia de la prudencia de la iglesia. Cada rato que uno escucha, no, pero es que la iglesia no hace esto, pero es que la iglesia no hace aquello, y no se dan cuenta la cantidad de obras de caridad que tiene la iglesia. En toda la tierra, en absolutamente todas partes del mundo, la iglesia, la cantidad de obras de caridad que tiene. ¿Y por qué atacan tanto a la iglesia? Porque es que la iglesia no hace bulla, la iglesia no se pone, la iglesia practica lo que predica. La iglesia no se pone a decir, es que tenemos tantas obras de caridad, tantos comedores. No, la iglesia hace y va directamente a la raíz del necesitado, mientras que el mundo se ufana de señalar, pero no hace nada. ¿Sí? Finalmente, la maldad hace bulla, la maldad hace ruido. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros y entender cómo somos nosotros. Nosotros somos de esas personas que cuando hacen, que hacen bulla, sí, que hacen ruido, que hacen presencia, que se tienen que hacer notar, exacto, ¿sí? Entonces, no significa que tengamos que ser así calladitos, no, pero muchas veces es mejor practicar la prudencia que la ligereza. Entonces, esa también es una virtud. Tantas veces por ligereza, por decir antes que pensar, hemos hecho tantas calumnias, tantas faltas, no sé, tantas caídas hemos tenido, tantos juicios. Entonces, qué tan importante lo que mencionamos y lo que rescatamos acá del Evangelio. La paciencia que tiene Dios para que nosotros logremos dar fruto, y el silencio en donde se germina esa semilla, el silencio en que llega a dar ese fruto. Entonces, muy importante que vayamos nosotros pidiéndole al Señor que nos dé todas esos dones, esas virtudes para practicar, que nos muestre, pedirle Espíritu Santo para que nos muestre qué levadura estamos teniendo, para que nos muestre a qué semilla les estamos abonando, para que nos muestre si sí, recuerdan la historia que les conté del frijolito allí, si estamos en el lugar adecuado para dar fruto, o tenemos que movernos, o tenemos que tener otra fuente, o somos nosotros los que no permitimos que germine esa semilla. Entonces, ese Espíritu Santo finalmente tenemos que pedirle, hasta para eso somos débiles, para ver en qué fallamos. Tenemos que pedirle humildemente al Espíritu Santo primero que nos dé humildad para aceptar nuestros errores, lo que hablábamos ahora, que nos dé humildad para escuchar en lo que fallamos, que son tantas cosas, que nos quite esa soberbia de creer que todo lo hacemos bien. Y permitir, a partir de ahí, permitirle a Él que nos empiece a abonar. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo para decir? O ya una última oracióncita para darle el paso a Sonia, que nos diga. ¿Algo último? Yo quisiera hacer como algo como así como de pedir, no sé, una oración, no sé, como decirle, haz lo que quieras, pues con nosotros, Señor, haz lo que quieras de mí, hoy te ofrezco mi vida, hoy me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy a ti, Señor Jesús, y todos nuestros amigos y todo el mundo entero. Amén. Amén. Amén, ahí lo hizo. Amén. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, Sonia, ¿quieres? Entonces ya. Sí, yo no les voy a demorar. Es solamente contarles
Primero que todo, que pues la SER va a crear un canal en YouTube donde vamos a poder tener pues información importante, vamos a tener temas de formación también. Próximamente pues les diré cuándo empieza a funcionar. Es una cosa pues que ya definitivamente se instala para la SER. Una invitación muy especial para el próximo 26 de julio, a partir de las 9 de la mañana, tendremos un encuentro de formación que lo estará presidiendo Monseñor Ricardo Tobón. El tema que se va a trabajar, y como está previsto los temas, es que a las 9 de la mañana se hace una dinámica de animación. Luego a las 9:10 habrá una oración por parte del Padre Diego Bedoya. A las 9:30 tendremos las palabras de Monseñor Ricardo Tobón. A las 9:45 el Padre Juan Ricardo Álvarez hará un diagnóstico de la realidad con videos a propósito de lo que estamos viviendo pues en este momento. A las 10 de la mañana habrá una exposición del contenido de cómo deben ser las relaciones humanas en los actuales momentos a cargo del doctor Hernán Darío Gil. Luego tendremos un descanso a las 10:40 y a las 10:50 hablaremos se harán conclusiones alrededor de lo que se ha evaluado y de todo lo que nos han presentado frente a las relaciones humanas, y también desde los comentarios que podamos hacer a través del chat, ¿cierto? Y a las 11:30 tendremos